pero no ver Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV, episodio 3, The Darkest Secret o El secreto más oscuro. Pues vamos a platicar de este tercer episodio de esta gran serie que ha producido la hoy en día Max, un episodio probablemente de los más importantes, de los más reveladores, de los más duros de esta pues serie limitada, porque solamente tiene 5 episodios, y yo creo que este probablemente es uno de los episodios que más se ha comentado. The Darkest Secret, el secreto más oscuro. Cuéntenme en los comentarios si ustedes ya vieron este episodio, si han visto los otros, si están viendo esta serie. ¿Qué les parece esta serie? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Pues sí, ahora sí que qué les pasa por la mente, igual que a mí, cuando han estado viendo estos episodios de esta serie, que yo tengo que decirles, miren, ahora que estamos aquí en el episodio 3, que la verdad es que he procurado ver un episodio por día para terminar de asimilarlos, porque hay muchas cosas que pienso, que siento, que recuerdo cuando estoy viendo estos episodios, y que creo que además necesitamos estos espacios para, pues, para asimilarlo, para procesarlo de mejor manera, y pues para que esto pues tenga un mejor y mayor impacto y utilidad, y no nada más se quede quizás en el factor de morbo que puede haber para muchas personas, sino en el factor de utilidad y diferencia que puede hacer una serie como esta. ¿Ustedes qué opinan? Por favor, quiero leerlos. Compártanme en los comentarios. Denle like a este video para que sea más visto, para que si otras personas no han tenido oportunidad de ver estos episodios o no la van a tener, sepan de qué van, sepan de qué está tratando, estén en la conversación. Desde luego, suscríbanse a este canal, va a venir el ver o no ver del episodio 4, el del episodio 5 y desde luego también más contenido, no únicamente contenido sobre esta serie, sino también de otras películas, series y demás. Así que a comentar, compartir, suscribirse y desde luego darle like. Bueno, pues vamos a hablar de este episodio 3 de Darkest Secret. Pues empieza con Drake Bell, justamente, porque recordarán que al final del episodio 2, justamente nos enteramos de que Brian Peck había sido despedido por Nickelodeon, que esto se da por una denuncia, por un caso que estuvo muy cerrado, porque estaba relacionado con un menor de edad. Ese menor de edad que se sienta al final del episodio 2 es Drake Bell. Y bueno, pues aquí vemos que da su testimonio, que cuenta su experiencia y demás. La grabación como tal de la entrevista, por lo que nos enteramos, sucedió en enero de este mismo año. Drake Bell cuenta cómo es que se mantuvo callado. Lo dice, nunca he dicho mi historia de manera pública. Y bueno, antes de contarnos su historia, pues nos da los antecedentes, ¿no? Nos remonta cuando era un niño, pues como todos los niños, alegre, ocurrente, muy simpático, además muy desenvuelto. Nos cuenta que le gustaba hacer reír a la gente, y cómo pues este gusto que él tenía hace que su papá de alguna manera diga, ay, pues igual a Drake le gustaría estar aquí, y esto pues abre como oportunidades de, ay, pues vamos a hacer un casting, y pues esto va, de un casting va pasando a otro, como de repente de hacer algo un poquito más casual se convierte en algo más formal, porque le empieza a ir mucho mejor, y también cómo se convierte en una actividad que en un principio pues construye mucha cercanía con su papá, al grado en el que cuando esto se vuelve algo ya mucho más formal, pues su papá era su representante y estaba con él todo el tiempo, ¿no? Y nos dejan ver por ahí imágenes de sus primeras apariciones en series como Seinfeld, como Home Improvement, en Jerry Maguire, esta película con Tom Cruise. Nos hablan del proceso de audiciones y demás, y cómo es que llega a The Amanda Show, justamente. Lo dice él, todo empieza bien, y bueno, ya de ahí va a cómo conoce, cómo se empieza a relacionar con Brian Peck,
quién era su acting coach. ¿Qué es esto de que sea el acting coach? Bueno, básicamente se trata de una persona que le ayuda a este niño a repasar las escenas, a ver cómo la van a resolver, a entenderla e idealmente pues a que pueda procesar, porque pues si bien para los niños puede ser más fácil en el sentido de es un juego, también hay ciertas implicaciones, ¿no? Puede haber ciertas cosas en las que dentro de ese juego igual y no se iba a sentir tan cómodo o que no estaba entendiendo del todo, ¿no? Entonces como para poder saber todo alrededor, poder actuar, poderle aconsejar, poder resolver estas escenas, no sé, hablemos, aquí generalmente se hacían cuestiones de comedia, pero pensemos en una película donde hay algún momento dramático y alguno de los niños perdiera a uno de sus papás. Bueno, pues el acting coach le tendría que ayudar a decir cómo le vamos a hacer para que sientas esta tristeza, para que llores, pero también cómo le vamos a hacer para que puedas procesar esta emoción y no te quedes pues clavado con ello, ¿no? Eh, Drake Bell justamente pues habla de cómo es que empieza a ir a casa de Brian Peck pues por estas cuestiones de, bueno, pues necesita un poco más de entrenamiento, entonces que llévamelo a mi casa y ahí vamos a trabajar más las escenas y vamos a eh, pues dar como todo este seguimiento, este entrenamiento para que tenga un mejor desempeño frente a las cámaras y demás. De hecho, en un principio Drake Bell dice que pues era una casa padre, que no la pasaba mal y que todo estaba bien, ¿no? Y de ahí nos empieza a detallar, y esto es, ojo, esto es súper importante, porque es ahora sí que, amigos, démonos cuenta, y ahí es donde se empiezan a romper estos límites, ¿no? Porque en esta cercanía que se está dando, Drake Bell describe cómo de repente hay una palmadita, cómo de repente hay un abrazo, cómo de repente le pasa el brazo, y este tipo de cuestiones que cuando se vuelven recurrentes, cuando yo creo que todos lo hemos sentido, ¿no? Porque de repente uno siente que alguien llega y te hace así y lo sientes como en esta cuestión de apoyo, ¿no? De, ay, sí, me está diciendo vamos y ya. Pero ¿cómo puede haber esta otra manera de que alguien te toque el hombro y que se siente incómoda, ¿no? Que a veces tiene que ver con la diferencia entre simplemente poner una mano encima así y el poner una mano que aprieta más, que toca más, que recorre más el cuerpo, que no cae como tal, sino que acaricia. O sea, hay detallitos, ¿no? Que uno puede percibir y decir, Pero claro, un niño, pues le es más difícil entender esto. Si como adultos nos puede pasar, pues a un niño todavía más, ¿no? Entonces, ¿cómo va pasando a lo incómodo? E incluso mencionan que el papá en algún momento se queja con la producción y comenta que como que no le parece tan apropiado todo esto que está sucediendo, que siente que es más cercanía de la necesaria. Y la respuesta que le dan, que además me parece una respuesta terrible, ahora van a ver por qué. La respuesta que le dan en relación a Brian Peck le dicen, ay, es que es gay, entonces es más touchy, ¿no? Es como más toquetón, es más de sentimientos. Y se a ver. O sea, pues si un gay es más o menos sensible, puede estar muy a discusión. Eh, pero además es agregarle a que una persona LGBTQ+, o un gay en específico, por el hecho de ser LGBTQ+, pueda tener una conducta inapropiada cuando no es así. No vaya, las estadísticas hablan justo del opuesto, ¿no? Pero vaya, no vamos a hablar ahorita de estadísticas, vamos a concentrarnos aquí. Y entonces, bueno, pues esta explicación, en lugar del tratar de entender, a ver, si hay una persona que me dice que algo está sucediendo mal, pues probablemente es que algo está sucediendo mal, ¿no? ¿Por qué te sientes mal? ¿No? En realidad la conversación tendría que ir hacia ese lado, ¿no? Y hacia entender que todos tenemos límites y que deberíamos entender que hay quien se siente cómodo con que le abraces más y hay quien prefiere tener un poco más de distancia y las dos opciones están bien, ¿no? Y a la persona que le guste que le den más abrazos, siempre y cuando que los quiera. Porque también puede ser que hoy sí quiere el abrazo y mañana no tiene ganas. Y está perfectamente bien. Pero bueno, aquí están estas señales.
Acordémonos que este recuento que hace Drake Bell pues va justamente en este orden, desde que llega, cómo va creciendo, y luego viene justamente momentos ya que nos van a ir acercando el evento. En el 2000, eh, Drake Bell refiere a una escena que es una escena media rara, de hecho, ahora que la pensamos y que la observamos con cuidado, es una escena media, ay, pues media absurda, media inapropiada, porque hay una escena muy famosa en la que Drake y Josh Peck, que por cierto no tiene nada que ver con Brian Peck, solamente pues comparten apellido, como aquí en México la mitad del país somos Hernández y otra mitad son González, Martínez, Pérez, Ramírez y demás, ¿no? Bueno, entonces hay una escena que es una escena del camarón. Es una escena en la cual se encuentran un camarón en el piso y se pelean por el camarón. Ven como ya desde ahí es como muy, muy absurdo, porque además el camarón pues es bastante fálico, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, esta escena se convierte en una escena importante porque muestra la buena química que tenían Drake y Josh. Y en aquellos momentos Nickelodeon estaba pensando en hacer una body comedy, ¿no? Que es decir, una comedia entre dos cuates, ¿no? Que es un género muy recurrente en los sitcoms, también en el cine y demás, ¿no? Y ahí empiezan a desarrollar lo que se va a convertir en esta serie Drake y Josh. Antes de que finalmente se concrete la serie, es cuando sucede el episodio. ¿Cómo sucede el episodio? Eso es lo que nos comparten a continuación, ¿no? Como Brian se va metiendo en la relación entre Drake y su papá, le va dando estas ideas de, no, es que tu papá no entiende, no, es que tu papá, pues está obstaculizando tu carrera, no está dejando que crezca adecuadamente, está obstaculizando tu potencial y demás, ¿no? Y esto empieza a generar obviamente una distancia entre Drake y su papá, porque es un adolescente, es muy influenciable. Esto sucede además en cierta manera de forma natural. Yo creo que todos en la adolescencia pues te enemistas un poco con tus papás en algún momento y te sientes incomprendido por ellos. Bueno, pues aquí esto es algo que mencionan que probablemente también, se acuerdan en el episodio 2, pues es algo que sucedió, aunque no tenemos ese detalle fino porque no hay un testimonio, pero de Amanda Bynes, ¿no? Probablemente también sucedió con ella, ¿no? En aquellos años, Drake Bell tenía 15 años, ¿no? Y el papá se ocupaba por completo de él. Lo llevaba a las audiciones, lo acompañaba en las grabaciones y demás. Brian Peck tenía 47 años, o sea, imagínense, 32 años más que Drake Bell. Bueno, total que en todo esto, pues consigue finalmente que eh, pues Drake Bell le pide a su papá que no, que ya no quería que lo cuidara, que ya no estaba muy contento con esto, que mejor lo cuidara y lo atendiera y lo acompañara a la mamá. Eh, el papá de Drake Bell le dice a la mamá, ten mucho cuidado, acompáñalo bien, yo siento que ahí hay algunas cuestiones medias raras. Sin embargo, bueno, la mamá vivía más lejos y tenía también otro trabajo. Se complica un poco más la ecuación y esto facilita que Brian tome más el control. Y bueno, de ahí ya Drake pues detalla el abuso la primera vez, cómo es que se da. Yo no voy a entrar en estos detalles, obviamente pueden ver el episodio. La verdad es que Drake es muy cuidadoso en cómo nos lo cuenta, pero también pues no necesita dar más detalle, ¿no? Lo que nos cuenta es suficiente para que entendamos qué sucedió. Y bueno, nos habla del efecto, desde luego, que tiene en él, que en aquel entonces tenía una novia, que pasaba y trataba de pasar mucho tiempo con su novia, que vivía con su mamá, con la mamá de la novia, desde luego, porque se sentía muy seguro ahí. Y también como una manera de poner distancia con Brian Peck. Y finalmente nos dice que cómo es que se da esta denuncia, y esto se da gracias a la mamá de esta novia, porque esta mamá se da cuenta y pues dice, estas dinámicas no están como correctas, ¿no? Como que Brian Peck habla demasiado, o hay por ahí en algún momento
Brian Peck como que, ay, pues te voy a llevar a Disney, ¿no? Y entonces había como esta trampa de llevarlo a Disney, luego se quedaba en su casa y luego ya se imaginan qué pasaba. Y la mamá, por ejemplo, en alguna ocasión, Drake Bell se hace loco porque pues no quería ir claramente y entonces queda en la casa de la novia y Brian Peck llama y llama y llama y llama, pero de eso que te dicen te llamé 1000 veces, pues aquí literal parece ser que sí las llamó, a un grado en el que la mamá dice, güey, esto es como de una relación tóxica, ¿no? Pero, pero es, ni siquiera es propiamente tu representante, no es tu papá, no es tu pareja, ¿cómo? No, o sea, esto no está correcto. Eh, ¿Y cómo es que esto lleva finalmente a que en algún momento Drake le cuente a su mamá actúa muy muy rápido afortunadamente y eh, pues hace la denuncia y se empieza a construir el caso y demás, ¿no? Drake detalla que, bueno, la primera vez le dice que no va a volver a suceder, pero pues obviamente no es así, sucede muchas más veces. Entendemos que de maneras recurrentes y de distintas maneras. Drake simplemente dice se pone peor, peor y peor. Y me sentía atrapado. Que creo que eso es fuertísimo, ¿no? Y nos habla de cómo, pues, una víctima de este tipo, en la edad que sea, pues no sabe cómo digerirlo y obviamente una víctima menor de edad, como era el caso de Drake Bell, pues todavía más. Incluso el propio Drake menciona que, imagínense, esto me parece como muy impactante porque dice que tenía pérdida de cabello. Estaba tan estresado que estaba perdiendo eh, su cabello, ¿no? Y bueno, nos cuentan además de cómo pues tiene que pasar para atrapar a Brian Peck por completo, le piden que le haga una llamada y que le diga, ay no, pues ya no quiero porque me siento mal y demás, para que lo puedan grabar, ahora sí que como película de denuncias y de casos y de espías y demás, pues le piden que haga esto, que imagínense, tiene 15 años, o sea, por favor, no está entendiendo y todo lo demás, pero bueno, se necesitaban pruebas contundentes, ¿no? Algo que menciona también, desde luego, era que hacer todo esto, pues eran riesgos para su carrera. Acordémonos que esto pasa, como lo dije hace un ratito, justo antes de que se estrenara Drake y Josh, en, en la etapa de preproducción, ¿no? Entonces también él lo ve como, ay, pero estoy consiguiendo mis sueños, pero me está yendo muy bien, pero me la paso muy bien cuando trabajo en las cámaras, pero por atrás todo esto está horrible, ¿no? Algo que me llama la atención, por cierto, que me pareció muy interesante, es nos damos cuenta de cómo la percepción de Drake del mundo y del medio del espectáculo y de sí mismo es distinta de la que podemos tener las personas en general. ¿A qué me refiero? Él es consciente durante la entrevista de cómo está siendo percibido y de que ciertas cosas que dice o hace van a afectar cómo está siendo percibido. ¿A qué voy con todo esto? Claro que me parece, vaya, me parece bueno porque él ha sido muy juzgado por ciertas cuestiones y ha sido muy incomprendido, ¿no? Por otro lado, me parece importante señalarlo porque nos habla de cómo, eh, pues al haber crecido ante los medios, pues le tiene una dinámica muy distinta de la que podríamos tener todos los demás, ¿no? O sea, esto es como vaya, a lo mejor no es el mejor símil que voy a hacer, pero es un actor que tiene mucho tiempo frente a un escenario, pues se puede dar cuenta de las reacciones de su público y actuar en relación a ello. Lo vemos, por ejemplo, en el video de This Is It de Michael Jackson, cómo él puede ir midiendo al público. Es más, para ponerlo con algo que me es mucho más cercano, quienes tenemos mucho tiempo dando clases, pues tienes ya ciertos manejos de cosas para darte cuenta si te están poniendo atención o no, para hacer ciertos movimientos y generar atención sobre tu propio cuerpo.
para generar dinámicas y demás, simplemente con tu voz, con tu lenguaje del cuerpo, con tus movimientos alrededor del salón. Entonces es un poco esta conciencia que a mí me llamó mucho la atención, me pareció muy interesante en términos de qué difícil, ¿no? Qué difícil por un lado, porque esto nos habla de una percepción distinta de la realidad. Y bueno, quería comentar sobre ese aspecto. Drake Bell también nos habla de este periodo como un periodo muy borroso en su vida, que ha bloqueado mucho de lo que ha pasado. Eh, y bueno, pues de cuán metido estaba por ahí Brian Peck, porque incluso eh, en algún momento le pide a Drake Bell que interfiriera en la producción y que lo recomendara para que él hiciera el papel de su papá, ¿no? O sea, imagínense, así de tanto quería estar en esta cercanía con Drake Bell. Y bueno, ya finalmente el episodio termina en 2003 con el arresto. Se menciona que Dan Schneider le da pues su apoyo en realidad, así como que sí, sí, te apoyamos, pero pues muy entre comillitas. Cómo empieza ya la grabación finalmente de Drake y Josh, o Josh y Drake. Y él dice, ¿no? Pues que justamente este momento se convierte un poco en su escape, porque es emocionante, porque está contento, porque tiene su show, y cómo está en este constante mundo entre estos dos mundos, ¿no? Entre este constante contraste entre esos dos mundos. Sí, porque lo dije un poco rebuscado, ¿no? Lo que pasaba en su vida personal, que era esta demanda, que era el tratar de asimilar todo lo que le había sucedido y la grabación del show. Y bueno, nos relata obviamente que comenzó a beber, a consumir otras sustancias. También un elemento que se va a retomar un poco más adelante también, que es esta presión por ser un ejemplo, porque es una figura pública, ¿no? Y si es difícil ser un ejemplo, quizás, o intencional o no intencionalmente, y no sé si alguien debería o deberíamos de ser ejemplos o no, pero pues imagínense a alguien que tiene 15 años, ¿no? Que tiene como este peso de no, 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 pero es que los demás te están viendo y otros niños de 15, 14 o menos años te están viendo como una figura a seguir, ¿no? Porque eres una figura pública. Y todo esto desde luego sin terapia, ¿no? Y nos deja desde luego con las preguntas de qué pasó en el juicio, qué pasó con Brian, que esas ya son respuestas para el capítulo 4. Gran episodio de nuevo, es un episodio duro de nueva cuenta, muy duro, yo creo que es uno de los más duros de estos 4 primeros que nos entregan, que nos deja ver y que si ustedes han visto películas que tocan temas similares, con menores o incluso con adultos, como los de sectas como Nexium o la serie de Gloria Trevi, Ella Soy Yo, que les recomiendo ver también aquí videos sobre esa serie, nos vamos dando cuenta cómo hay un modus operandum y creo que también algo muy importante que ojalá hagan estas series es que hay mucha facilidad para juzgar a las víctimas, para juzgar a los papás, y no nos damos cuenta cómo esto es algo, no es algo que sucede de la noche a la mañana. No es como que conocen a este abusador y literalmente ya está abusando de este menor, sino que van poco a poco ganándose la confianza, poco a poco acercándose, poco a poco armando ciertas situaciones que les permitan caer en este abuso, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí en específico del mundo del espectáculo, de la televisión, pero así puede suceder en una escuela, puede suceder en en un club, puede suceder en muchos, muchos ámbitos. Y iba a decir uno, pero me lo voy a ahorrar porque me van a criticar por estar aquí ya combinando relaciones, o haciendo relaciones con aspectos de creencias y ustedes interpretenlo ya con la palabra creencia, pero también en esos contextos, desafortunadamente, se dan eh, estos eventos. Así que ver o no ver, definitivamente vean el episodio, por favor. Gracias por haber visto este episodio. Gracias por darle su like, comentarlo, compartirlo y suscribirse a este canal. Elige tu historia, escribe tu historia.